Estamos viendo la historia del hijo pródigo, ¿sí? Estamos viendo en serie, en Lucas capítulo 15. Y ya todos saben la historia de qué se trata, ¿sí? Que un padre tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo a su padre un día: dame, padre, todas las cosas que a mí me corresponde por herencia. Y dice que tomándolo todo en un tiempo después que le dio todo el padre, se fue lejos de la casa, ¿no? ¿Y cómo dice la historia que vivió? Perdidamente, habiendo malgastado todo lo que tenía. Y eso lo vemos nosotros allí, lo que vimos la última charla y el conversatorio del domingo, que hemos visto el versículo 14 al 16, ¿sí? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y era tal el hambre que él tenía que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Desde el versículo 17 al versículo 19 del capítulo 15, que es lo que vamos a ver hoy, el hijo pródigo llega a un momento cúlmine. Llega a un momento, chao Héctor, gracias. Llega un momento de profunda reflexión y de un verdadero arrepentimiento. En cada una de estas series estamos tocando cosas que tal vez a usted le ha tocado vivir, o las está viviendo, la está pasando, o Dios quiera que no le pase, pero si están tentados a caer en esta situación de tomar malas decisiones, que sepan de antemano lo que va a pasar y lo que es mejor no hacer o lo que es mejor hacer. Pero acá el hijo pródigo llega al momento más crítico de su vida, tocar fondo. ¿Alguno ha tocado fondo alguna vez en su vida? ¿Qué dice yo he tocado fondo? ¿Sí? Uh-huh. Es triste, pero no es el fin. Es el momento de despegar, de volver a salir adelante. ¿Y qué es lo que dice allí? Vamos a leer el 17 y 19. Volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense en lo que piensa. Quería comer comida de los cerdos y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, de donde yo salí, tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este pasaje, chicos, nos invita a reflexionar que a veces es necesario tocar fondo y perderlo todo para redescubrir realmente el valor que tiene la vida, el valor que tienen las cosas que uno pierde. A veces extrañamos a nuestros padres cuando no están, o a nuestros abuelos cuando partieron, o a un amigo tal vez que era un gran amigo cuando ya dejó de estar, y tal vez no valoramos el tenerlos, y cuando no lo tenemos lo sentimos. Quiero convencerte en esta noche con la palabra que no malgastes lo que tienes, sino que lo valores y que puedas dar gracias a Dios por lo que tienes. Pero como estamos conectando esto con la vida espiritual, es muy importante saber que si hasta aquí no has conocido todo lo que hay en la vida espiritual, en la vida cristiana, probablemente nunca te vas a dar cuenta de lo que te falta. Pero si alguien tuvo una relación con Dios y se alejó por un tiempo, sabe que necesita volver a estar con el Señor. Por eso es que es importante que nosotros podamos aprender a ser sinceros, aprender a reflexionar, aprender a meditar. Y lo primero que quiero tocar en esta noche está, acá hice unas nubes de palabras, volviendo en sí. Versículo 17, comienza así diciendo: volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? ¿Qué es lo contrario de volver en sí? Es estar fuera de sí. Volver en sí es estar fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí?
Estar fuera de sí es una expresión que se utiliza para describir el estado de una persona que pierde el control de sus emociones, de sus pensamientos, de su comportamiento. Eso es estar fuera de sí. ¿Usted ha visto alguna persona en algún momento fuera de sí? ¿Sí o no? ¿Se han visto ustedes en algún momento fuera de sí? ¿Le ha pasado? Como diciendo, ese no fui yo. ¿Cómo pude haber hecho esto? Por lo general uno ve personas fuera de sí cuando está bajo sustancias, ¿no es cierto? O tal vez bajo los efectos del alcohol. El que es tímido y callado de pronto está arriba de la mesa cantando con la remera así. ¿Sí o no? ¿Vieron eso? ¿Por qué? Porque es estar fuera de sí. Yo tenía un primo de 16 años que era un chico precioso, amable, amaba a los padres, pero a esa edad él empezó a tomar mucho y era otra persona cuando tomaba. Una de las cosas que él jugaba con los amigos cuando él estaba alcoholizado era ver quién llegaba más arriba de los postes de alta tensión, a ver quién llegaba más cerca de los cables de alta tensión. O andaba en la moto de espalda. Y a los 16 años murió porque se fue a Buenos Aires en un tren de polizón y venía jugando así a esquivar postes por afuera y uno de esos postes lo mandó abajo. Y nadie podía creer que ese era él. Porque cuando alguien está fuera de sí, es el estado cuando una persona pierde el control de sus pensamientos, de sus emociones, de sus comportamientos. Y esto puede referirse claramente a estar en un extravío, en un estado alterado. También cuando hay ira, cuando hay enojo, ¿sí? ¿Alguna vez te han encerrado con el auto? ¿Alguna vez te hicieron algo que no te gustó? Y esa ira que de pronto quiere salir de acá y cuando la dejas salir, te hace hacer cosas que a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Probablemente estar fuera de sí es faltarle el respeto a la persona que más amás. A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a una persona que te ayuda. Estar fuera de sí no es otra cosa más que el resultado del pecado. Porque es justamente lo que hace el pecado es sacarte fuera de sí. El pecado en la vida de una persona te lleva a ver las cosas que son totalmente diferentes como la ve Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 5 que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y dicen que la luz es tinieblas y que las tinieblas es luz. Cuando alguien está diciendo ¿qué tiene de malo algo que sabemos que está mal? Eso es estar fuera de sí. Y no hace falta ser cristiano, no hace falta leer la Biblia, no hace falta tener ningún tipo de religión para saber qué está bien y qué está mal. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, que es la voz de Dios escrita, dice en Romanos capítulo 2 que Él escribió en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos algo, nuestras conciencias, nuestra propia conciencia, que son impulsadas por la ley que Dios ha escrito en nosotros, nos hace decir qué está bien o qué está mal. Por ejemplo, nos acusa o nos defiende. Ustedes habrán visto cuando hablamos de la conciencia que aparecen dos dibujitos, un diablito y un angelito, ¿no es cierto? Que dice la voz de la conciencia. Déjenme decirle que la Biblia dice que todos sabemos qué está mal y qué está bien. Y cuando alguien está fuera de sí, quiere obligarse a decir que algo está bien, cuando en realidad sabe por conciencia de que está mal. ¿Me hice entender? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que fuera de sí es el resultado de hacer las cosas no bajo el control de Dios, sino bajo el control del pecado. A veces estar fuera de sí también se compara con el estado de ira, con ataques de pánico, de miedo, de confusión, de depresión y de situaciones en las cuales nosotros podemos vivir momentos de angustias prolongadas. En la adolescencia se llama la depresión blanca. Estadísticamente hay una gran cantidad de adolescentes que se han quitado la vida y no se sabe por qué. Porque simplemente
han sido absorbidos por un vacío y por una gran incógnita que no saben qué es lo que los llevó a ser así. Todo eso es estar en un estado fuera de sí. El hijo pródigo, que estaba movido por el desenfreno, estaba movido por sus propios impulsos y por el propio deseo, él terminó estando fuera de sí. En una pequeña ilustración voy a ponerle nombre al hijo pródigo y le voy a llamar Ramiro. Ramiro era un joven que se sentía que el mundo era muy pequeño para sus grandes sueños que él tenía. Y por eso que un día decidió abandonar todo lo que había en su casa, sus padres, en busca de éxito, de fortuna, de una vida placentera. Pero se fue a una ciudad bastante lejos y entonces él comenzó a perder todo lo que tenía. Dejó atrás, convencido de que él tenía una vida mucho mejor para ofrecerse lejos de ese humilde hogar que él tenía. Al principio Ramiro estaba deslumbrado por las amistades, por las luces, por la fiesta y por todo lo que le sonreía, mostrándole que era la mejor decisión que había tomado. Las promesas de riqueza fácil, la promiscuidad sexual sin límite, pero pronto, poco a poco, esa luz comenzó a apagarse. El brillo que lo había cautivado comenzó a dejar de existir y la realidad empezó a golpearlo con mucha fuerza. Y saben, chicos, que cuando esto empezó a llegar a su vida, la experiencia había comenzado a cambiar. Y mucho más, siendo él una persona inexperta por su juventud, sin que nadie le pueda ayudar, comenzó a darse cuenta de que él estaba sumergido en un gran y severo problema. La pobreza lo había alcanzado, no tenía para vivir, no tenía para comer, todo lo que tenía lo había perdido en la nada misma. Y día tras día, Ramiro se encontraba vagando en las calles, con frío, con hambre, y preguntándose cómo es que él había llegado a esta situación. Sí, Ramiro también había tocado fondo. Pero un día, mientras dormía en un banco de una plaza, recordó las enseñanzas de su padre, que le decía: el verdadero éxito de esta vida no está en lo que acumulas, sino en lo que eres y si realmente encuentras en Dios a quien amar. El corazón de Ramiro le pesaba 1 tonelada. Decidió regresar a su casa, pero tenía un gran miedo a ser rechazado. Cuando llegó a su pueblo, Ramiro sintió una gran vergüenza de caminar por las calles que lo vio crecer y empezó a caminar con la cabeza baja, pero no frenaba sus pasos para volver a su hogar. Sin embargo, al acercarse a la puerta de su hogar, escuchó la voz de su padre que lo llamaba por su nombre y su corazón recibió la fuerza que necesitaba. Y sin reproche y solo con amor, sus padres lo recibieron en sus brazos abiertos y entonces ese abrazo de Ramiro entendió que el verdadero hogar estaba allí y lo que necesitaba estaba en los brazos de su padre. Este es el resumen de esta historia, simplemente por darle nombre a este joven perdido, pero sacale Ramiro y probablemente podés poner tu nombre allí. Lo que nosotros vemos es que es volver en sí, es reconocer que si estás fuera de sí te das cuenta que el pecado es lo que causa justamente el sacarte fuera de sí, porque te va a llevar a hacer cosas que no quieres, pero por el miedo a perder lo poco que tienes, te vas a ver obligado a hacerlo. Por eso, jóvenes, la comparación que hace aquí en este momento este joven, este pródigo, que dice el versículo 17, volviendo así en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto es como que vos pensás que un empleado doméstico tiene su confort, su comida caliente, su agua caliente para ducharse, y vos siendo hijo estás en la ruina, alejado. Bueno, Dios diseñó un plan de que todos los que por la fe nosotros creemos en su nombre, Él nos pueda llamar legítimamente hijos suyos, hijos de Dios. Pero si yo me decido alejarme de Dios
por simplemente buscar vivir la vida a mi manera, pues déjeme decirle que lo único que van a lograr es renunciar a todo lo que Dios le da para empezar a desear comer comida de cerdo. Esta comparación en una situación actual con los siervos de su padre. Los jornaleros no viven en la casa, van, trabajan una cierta hora, cobran y se van. Y él decía, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y lo que vemos nosotros es la comparación, abundancia y ruina. Quiero que ahora, en este momento, pienses si estás en abundancia espiritual o estás en bancarrota espiritual. Si tu respuesta es la 2, que estás en bancarrota espiritual, no es el fin. Dice justamente Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Cuando uno toca fondo, cuando uno dice, Señor, ya no tengo más nada. Lo he probado con amigos, lo he probado con fiesta, lo he probado con drogas, con alcohol, con promiscuidad, con fornicación, con pornografía, lo he probado con todo. Lo he probado con aturdirme, he probado con buscar fama, que me aplaudan, que me vean a mí como el mejor amigo. Pero han llegado a la conclusión de que la risa solo es un llanto disfrazado. Se van a dar cuenta que si comparan cómo está alguien que está en buena relación con Dios, con alguien que está alejado de Dios, se van a dar cuenta que con Cristo hay abundancia y fuera de Él hay miseria. Yo no sé cómo estás, qué es lo que pasa por tu vida, pero yo te quiero convencer que tenés que tomar hoy la decisión como el hijo pródigo. Volver en sí, evaluarte, reconocer que es necesario tomar una decisión. Por eso es que vemos la evaluación como un resultado. Reconocer que no podés seguir así. Que la vida que vos conocés y que no te resulta y que te es vacía todavía, que no sentís placer en vivir en la vida, pues es que no has conocido la verdadera vida que solamente Dios te puede dar. Hoy estamos viviendo en un mundo donde el cual te dicen que es imposible no ser feliz y no darte con todos los gustos. Si ustedes después van a la Biblia, a Eclesiastés capítulo 1 y 2, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice, yo no negué placer alguno a mi carne. Todo lo que mis ojos querían ver, no le he negado. Todo, ¿no? ¿Y saben qué concluye el rey David? Salomón, él dijo, todo es vanidad de vanidades, sin provecho debajo del sol y pura aflicción de espíritu. Y termina su libro Eclesiastés aconsejándole a los jóvenes que ninguno se olvide de su Creador mientras son jóvenes, porque cuando vengan los días que ya sean viejos, lo único que van a esperar es que el Señor los lleve. Pero mientras son jóvenes, tienen que valorar esta realidad. Y eso solamente es posible cuando nosotros evaluamos y vemos el resultado y reconocemos. ¿Qué hizo el pródigo, el joven? Dijo el versículo 18, me levantaré. Es la resolución. Tomó la actitud correcta. Me levantaré. No voy a quedarme acá. Si bien es cierto, no merezco ser llamado hijo, aunque sea un jornalero, aunque sea un empleado, pero aunque sea eso, una mujer le dijo a Jesús que tuviera misericordia de ella, y no era del pueblo de Israel. Y Jesús, para probar su fe, le dijo, no es lícito dar los pan a los perrillos. Y ella le dijo, sí, pero aunque sea de las migajas que caen de la mesa, los perrillos comen. Y Jesús se maravilló de esa fe. No es lo que nosotros decimos, Señor, aunque sea un poquito de paz, dame. Aunque sea un poquito de tranquilidad, dame. Lléname algo de este vacío que tengo. Déjeme decirle que nunca el pensamiento de un jornalero y nunca la vida de un jornalero
va a reemplazar la vida de un hijo para un padre. Jamás. Tu padre te ama. Dios te ama. Y Dios sabe exactamente en el estado que estás. El pródigo dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré, mire la evaluación que tomó. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Acá vemos nosotros que estos versículos están mostrando un profundo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la decisión de regresar comienza con una acción. Me levantaré. La decisión de regresar, cuando uno toma una decisión correcta, ¿sí? Si yo le rompo el jarrón a la abuela, ¿qué es la mejor decisión? ¿Esconderlo bajo de la cama? No, la decisión correcta ¿cuál es? Para que tu conciencia no te siga culpando. Es decir, lo he roto. ¿Eso es todo? Pedirle perdón. ¿Y ya está? Viene otro paso, se llama la restitución. Es decir, abuela, te voy a comprar un jarrón. No es simplemente decir perdón y nada más. ¿Saben cuál es la actitud correcta? Tener humildad. Porque el decidir ya te da valor, pero el tener humildad es quebrantarte. Porque luego de esta comparación lo lleva a él a tomar una decisión de regresar a su casa y pedir perdón. Y él planifica las palabras que le va a decir al Padre, diciendo, Padre, yo he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Y esto es un principio que quiero darle a todos ustedes porque son jóvenes y seguramente tienen sus papás. Y si lo tiene vivo, sepan que los papás no nacemos siendo papás y no sabemos ser papá perfectamente. Vamos aprendiendo. Pero quiero decirte que eso no descalifica de que tú lo honres a tus padres, ames a tus padres y sobre todas las cosas entiendas este principio. Que cuando ofendes a tu papá o a tu mamá, ofendes a Dios. Yo he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Yo no sé si andas peleado con tu papá o con tu mamá. O yo no sé si sos eso de que salen ni los saludan ni los mira. Y a lo mejor pensás, pero si mi viejo ni me mira, ni el apunte me lleva. Mi mamá siempre está ocupada y nunca me lleva el apunte. Chicos, rompan esa barrera. Porque la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Hace cuánto no lo abrazás a tu papá? ¿Hace cuánto no la abrazás a tu mamá? ¿Hace cuánto no le decís, te voy a comprar un bombón? Viejita, toma. Pequeñas cosas dicen mucho. Y la actitud que uno tiene que tener es esa. ¿Saben cuándo uno valora a los padres? Cuando se muere. En la etapa de la vida es así. Cuando son niños, mi papá es mi ídolo. Cuando soy niño más grandecito, hasta los 12, mi papá es un héroe. Cuando tenés 12 años a 15 años, mi papá es medio anticuado. Cuando ya estás entrando a la edad de decisiones, 16, 17 años, cuando ya estás para entrar a facultad, mi papá no sabe nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero después vas de los 20, 25 años y empiezas a decir, viejo, ¿qué opinas de esto? Y cuando ya sos más grande decís, mi viejo empezaba a tenía razón mi viejo. Y cuando ya no estás, lo único que te sale es decir, ¿cómo extraño a mi viejo? ¿Cómo la extraño a mi vieja? La vida es así, es un círculo. Entonces, una de las cosas que el hijo pródigo se dio cuenta era que necesitaba él tener una relación con su padre, correcta, bíblica, sana, fértil, una relación de gozo. Aunque los papás no sepan ser papá, Dios ha escogido a ese hombre y a esa mujer para que vos tengas vida.
Y si es así, déjame decirte que lo primero que tenés que hacer es evaluar. Y si tu alejamiento de Dios es porque te llevas mal con tu papá o tu mamá, para estar bien con Él, primero tenés que estar bien en lo horizontal y luego lo vertical. Mi consejo es que apenas digamos amén esta noche, rajes para tu casa y te le tiré a tu vieja así o tu viejo y le digas, te amo, perdóname si yo te hice sufrir. Y vas a ver cómo se te despejan los cielos que estaban como una nube encapotada en tu relación con Dios. Porque es un principio. Está duro ya, ¿no? Está fuerte. Pero es que uno tiene que aprender a vivir como la palabra nos enseña. La confesión planificada. He pecado contra el cielo y contra ti. Por eso es que reconocer esto es el primer paso crucial para el arrepentimiento. El primer paso que vas a dar es decir, yo reconozco que estuve mal. Si hay algo más lindo que uno puede sentir es el peso que se te va de encima. Cuando vos confesás tu pecado, cuando pedís perdón. Y una de las cosas que demostró Ramiro es humildad en el arrepentimiento. El reconocimiento de su indignidad tiene que ser restaurada por una relación que se rompió. A menudo requiere que reconozcamos el daño que hemos hecho. ¿Qué pasaría si yo me voy de mi casa, no lo saludo a mi viejo ni a mi vieja, me voy de mi casa, vivo la vida que quiero, malgasto todo, los hago renegar, los hago sufrir, desaparezco por 3 meses de mi casa y de la noche a la mañana llego a la casa, hola, y abro la heladera, le tomo la coca, le como las empanadas frías que tiene en la heladera, me voy a bañar y me vuelvo a ir? ¿Qué creen que pensarían los padres? Tendrían todo el derecho para decir, pará, las cosas no son así. Para restaurar la comunión es importante que haya confesión, es importante que haya quebrantamiento y es importante que haya restitución del daño. Así que voy cerrando la charla de hoy, porque yo doy charla y el otro domingo hacemos conversatorio. Ya la aplicación hacen ustedes, ¿no? Pero, ¿cómo sería la resolución de este tema? De estos versículos del 17 al 19 que acabamos de leer. Principalmente, la renuncia a los derechos de tu hijo, de ser hijo de Dios, no es correcta. ¿Por qué? Porque Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero que me contrates como un jornalero, como un empleado tuyo. El hijo claramente estaba avergonzado. No hay duda de que está mostrando arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él no iba a decir, hola viejo, perdóname papá, y va y se tira a la cama y agarra la heladera. No, él dice, papá, yo estoy arrepentido. Yo voy a trabajar duro, pero ya vos pagame el jornal y yo veo dónde voy a vivir. Ese era el pensamiento que él tenía. Pero lo que vemos nosotros es que él lo primero que pensó es renunciar a su posición de hijo. Quiero decirte que si Dios te hizo su hijo y su hija, si Dios te escogió para ser su hija, su hijo, no existe ninguna acumulación y suma de pecado y ofensas que nosotros le hagamos a Dios que le dé el motivo para que Dios te expulse y diga, ya no sos mi hijo. ¿Escucharon? Tristemente, algunos hijos sí escucharon decir de sus padres, ya no sos mi hijo. Por lo general a veces parecen en las novelas eso. ¿Sí o no? Ya no sos mi hijo. O la frase más dura que pueden haberte dicho, para mí estás muerto. ¿Sí o no?
palabras duras. Sabiendo esto, Dios en su palabra dijo: aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo no te abandonaré. El Salmo 68:5 dice que Dios hace habitar en familia a todos los que están desamparados y los trae a su familia, los prohija. ¿Saben? No van a encontrar en ningún lado del mundo, en toda la historia de la humanidad, no van a encontrar jamás un amor tan grande como el que te da Jesucristo. ¿Querés la prueba? Mira esa cruz. ¿Querés la prueba? Esa cruz está vacía. Porque allí tendría que estar vos y yo, con todos nuestros pecados e iniquidades y maldades que cometemos, por acción, por omisión, por pensamiento. Pero Él dijo: tú no vas a subir allí. Yo voy a tomar tus pecados y lo voy a poner sobre mí. Y Él se puso y se ofreció. Porque ¿saben qué fue? La Biblia lo relata. Dice que cuando los otros ladrones lo estaban crucificando, Él dice que ofreció su mano. Él ofreció su mano. Y Él dijo claramente: tú no me estás quitando la vida. Yo la estoy ofreciendo voluntariamente. Porque Él pensaba en vos. Porque pensaba en tu vida. Él tomó tu lugar. Y ¿saben? Cuando vivimos esa realidad, todas las demás cosas que te toquen pasar como adolescente, como joven, esas depresiones, esa angustia, ese vacío que no sabes qué sentir, esa presión de verte obligado a fumar marihuana porque otros fuman marihuana, a ver pornografía porque otros ven pornografía. Eso de querer vivir una vida desenfrenada porque tenés miedo a quedarte solo. Déjame decirte que esa es la mentira más grande de Satanás. Quienes habla, yo me casé puro, y no me avergüenzo decirlo. Yo me casé puro para una mujer que Dios me dio pura también. Hoy en día decir que alguien llega a la virginidad es una mentira, es una aberración. No es así. Porque, ¿saben? Esa pureza sexual Dios te la ha dado como el único regalo que se lo vas a dar a la persona a quien verdaderamente Él te da como tu esposo, como tu esposa. No se la regales a cualquiera. Tu dignidad, tu nombre tiene precio, tu valor tiene precio. Por eso es que yo, Padre, no quiero que me trates como hijo, voy a ser tu jornalero. Cuando toquemos el otro texto que va a ser para dentro de 2 sábados, vamos a ver la reacción del Padre, que no lo deja terminar el discurso, que el Padre hace otra cosa maravillosa. Pero queda claro que ninguna de las cosas que hayas hecho te van a separar del amor y la posición de hijo, pues sos hijo. Yo tengo 4 hijos y por más macana que se manden, son mis hijos. Y los voy a amar siempre. Y quiere que le diga algo, soy capaz de dar la vida por mis hijos. Los padres son así. ¿Cuánto más nuestro Padre que nos ama? ¿Cuánto más? Resolución. La disposición de aceptar un lugar humilde. No pretendas categoría apenas volvés. Como un jornalero. El hijo decía: yo no quiero que me trates como hijo. Trátame como un jornalero. Humildad. Esa actitud de humildad es una rendición total y es una patada al hígado, al ego, a la soberbia. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas así. Por eso es que el inicio del camino de regreso, de vuelta al Padre, implica dejar atrás el orgullo, dejar atrás la autosuficiencia, dejar atrás la soberbia, dejar atrás el excusarte por culpa de aquel, por culpa de aquella, por culpa de esto. No hay culpable. Si tu decisión ha sido incorrecta, bancátela. Si has tocado fondo por decidir mal, arrepentite. Si estás lejos, volvé. Si tenés que pedir perdón, pedí perdón. Es la forma que Dios nos trata. Y por eso que es el momento de decisión crucial.
quiero que se imaginen por un momento un muchacho que perdió toda su herencia, estaba muerto de hambre, sucio, harapiento en un chiquero, con frío, embarrado, pensando que en la casa de su padre estaba mejor. La decisión de volver es la decisión más acertada que puedes tocar. Cerra tus ojos por un momento y quiero que puedas permitirle a Dios que evalúe tu corazón, aunque Él ya lo sabe todo, pero que tú escuches lo que el Señor te dice. Y si vos sos una persona que Él te trajo hoy aquí para que tomes la decisión más importante y más trascendental de tu vida, es esta: que Él te puede perdonar para siempre todos tus pecados. Tocaste fondo. A tu poca edad probaste de todo, viste de todo. Y hoy decís, esto no quiero para mi vida. Y déjame decirte que Dios planifica nuestra vida desde antes de la fundación del mundo y Él nunca, nunca comete errores. Tu vida en Cristo es maravillosa y tu mala decisión te ha llevado a la posición que estás ahora. Pero si en verdad le decís, Señor, me rindo a ti, yo quiero que me perdones mis pecados, yo recibo la vida que tú me das y esa vida tiene nombre, se llama Jesús. Yo recibo a Jesús en mi vida. Que Él sea el Señor de mi vida. Te aseguro que vas a ser la persona más feliz del mundo, aunque no tengas nada. Porque lo que vas a sentir es que estás pleno, estás completo, estás satisfecho en Cristo. Tengas o no tengas, ¿sabes lo que es acostarte y dormir tranquilo, tranquila? Despertarte y sentir que la mañana está clareando de una forma diferente, que las aves cantan de una forma diferente, que el sol se ve distinto, que hay canción en tu boca, que hay ganas de vivir. Eso lo hace Jesucristo. Pero tenés que salir de ese estado de estar dormido, dormida. Es hora de despertar, volver en sí, chicos.